Bueno, lo que vamos a ver ahora es un tema que es muy interesante y es muy sencillo de estudiar y de resolver, que es los triángulos oblicuángulos. Entonces, por medio de esta guía que les mandé por mail, vamos a ver la teoría y les voy a mandar algunos ejercicios hechos por mí para que los tengamos en cuenta para el examen. Así que bueno, leamos juntos. Resolución de triángulos oblicuángulos. Un triángulo es oblicuángulo cuando no presenta un ángulo recto. ¿Está bien? Esto es lo importante. Se denomina de dos formas. Triángulo octoángulo, que es el que está acá, si tiene tres ángulos agudos, acá están, y un triángulo obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. ¿Está bien? Por lo que no es posible resolverlo si aplicamos las funciones trigonométricas. Esto es, al no ser un triángulo, un triángulo rectángulo, se complica por los métodos tradicionales que conocemos. Para la solución de triángulos oblicuángulos se utilizan la ley del coseno y la ley del seno. Primero, bueno, vamos a analizar la ley del seno, que es la más sencilla. Ley del seno. En cualquier triángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Está bien? Lenguaje sencillo. Yo tengo que hay una proporción entre el lado A del triángulo, y seno del ángulo A. Entonces, el lado A es el opuesto al ángulo. Ahora vamos a ver. Entonces, siempre se establecen estas relaciones. El lado sobre el seno del ángulo opuesto es igual al lado B sobre el seno del ángulo opuesto a B es igual al lado C sobre el seno del ángulo que está opuesto al lado C. ¿Está bien? Esto se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos cuando se conocen dos ángulos AA y un lado opuesto a uno de ellos, L. O el segundo caso se conocen dos lados, LL, y el ángulo opuesto a uno de ellos, A. ¿Está bien? Entonces, lo importante para conocer es tener en cuenta esta relación, en la cual tengo lados A, B y C, y los ángulos A, B y C, que cada uno es el correspondiente opuesto al lado. ¿Está bien? Entonces, primer caso, AAL, dos ángulos y un lado. ¿Está bien? Acá tengo mi triángulo oblicuángulo, ese que está acá expresado, y los datos son el ángulo A, es este que está aquí, del ángulo B y lado B no conozco nada, del lado C es 80, puede ser centímetros, y el ángulo C es 130. Fíjense que el lado A, el opuesto al lado A es este ángulo, el ángulo de A. El opuesto al lado C es el ángulo C, 130. Y el opuesto al lado B, que está el lado, que está el ángulo, es el ángulo B. El lado B opuesto es el ángulo B. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que conocemos? Primero sabemos que la suma de los ángulos tiene que dar 180 grados, por los cuales tengo una relación entre los ángulos. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. También de la relación de la ley de la ley del seno, yo tengo estas tres igualdades, por lo cual para comodidad las voy a relacionar a dos. Esto es, el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Y a la vez, el lado B sobre el seno del ángulo B es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. ¿Está bien? Entonces, mis incógnitas son el ángulo B, el lado B y el lado A. Entonces, ¿cómo se plantea acá el ejercicio? En este caso particular. Ya que conozco el ángulo A y el C, tengo el ángulo del C, puedo despejar el ángulo B. Entonces, A más B más C, 180. El ángulo B es igual a 180 menos A menos C. Como A y C son datos, B es igual a 180 menos 21 menos 130, B es igual a 28 grados. Perfecto. Ya tengo el ángulo B de 28 grados. Tengo acá uno de los datos. Una vez que tengo el ángulo B, lo que puedo hacer es, voy a poder empezar a sacar el lado B. Con el ángulo B voy a poder sacar el lado B, ya que C, el lado C y el ángulo C son datos. Y para el lado A, yo tengo el ángulo de A y C y seno de C son datos. Así que hay varias maneras de poder resolverlo. Entonces, bueno, vamos a encontrar el lado A. Del lado A, yo conozco esta relación. El lado A es incógnita.
el seno de A, el ángulo A es conocido, así que el seno de A es dato. El lado C es dato. Y el seno del ángulo C, como el ángulo C es dato, también es dato. Entonces voy a despejar el lado A. Entonces, acá tengo la igualdad. Paso el seno de 22 multiplicando para el otro lado. Me queda que el lado A es 80 por seno de 22 sobre el seno de 130. Realizo la operación y me da el lado A. ¿Está bien? Ya tengo el lado A. Hasta ahora calculé el ángulo B y el lado A. Ahora bien, para calcular el lado B, yo puedo hacer, en este caso, puedo usar los valores de C y B o utilizarlos, sí, que es lo que vamos a usar, porque queremos sacar el lado B. Entonces, de vuelta, C es dato, 80. El ángulo C es dato, 130, por lo cual el seno de 130 es dato. El ángulo B es dato, porque lo resolvimos en el primer paso. Eh, por lo cual vamos a despejar B, que es la incógnita. De vuelta. B es incógnita, esto es el lado C, que lo conozco, seno del ángulo C, que es 130, seno del ángulo de B, que es 28. Paso el seno de 28 multiplicando al otro lado, resuelvo y tengo el ángulo B. B es igual a 49,02 lados, el lado B. ¿De acuerdo? Muy sencillo, se aplican estas tres fórmulas. La suma de los ángulos tiene que dar 180. El lado A sobre el seno del ángulo de A, que es el ángulo opuesto al lado, es igual a C sobre el seno del ángulo C, donde el ángulo C es el opuesto al lado C. Y también ocurre que B sobre el seno del ángulo B, que es el ángulo opuesto al lado B, es igual a C sobre el seno del ángulo de C, que es igual al ángulo opuesto al lado C. ¿Está bien? Lado C, ángulo C. Lado A, lado B, perdón, ángulo B. Lado A, ángulo A. Este es el método AAL, ¿no? Dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. El otro caso es LLA, dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. De vuelta, lo que vamos a aplicar son las mismas fórmulas. Los datos son el lado A, el lado A, el ángulo A, esto es incógnita, el lado B es dato, el ángulo de B es dato, el lado C y el lado C es incógnita y el ángulo C es, eh, es incógnita. ¿Está bien? Tengo dos de datos, dos ángulos, dos lados, perdón, y el ángulo que está opuesto a uno de estos lados. Entonces, de vuelta. La fórmula, la suma de los ángulos tiene que dar 180. La relación de la ley del seno, el lado A sobre el seno del ángulo opuesto a, al lado A, es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto al lado B. Y el lado B sobre el seno del ángulo opuesto al lado B es igual a C sobre el seno del ángulo opuesto al lado C. ¿Bien? Bueno, acá vamos a despejar el lado A. Ya que tengo este dato, tengo este dato, tengo este dato, este y este son datos, puedo despejar el ángulo A, que es la incógnita. Reemplazo los valores en la segunda ecuación que tengo acá. Me queda esta expresión. Paso este multiplicando para acá, este dividiendo, el seno de A multiplicando para arriba, ¿no? Me queda esta igualdad. Resuelvo esta igualdad, hago la inversa del seno de este valor y me da el ángulo A. Por lo tanto, ya el ángulo A es dato. Para encontrar el ángulo C, una vez que tengo el ángulo A y el ángulo B, el ángulo C sale por la primera relación. La suma de los ángulos es igual a 180. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados. A y B es dato, despejo C. C es 52,32 grados. Perfecto. Ahora una vez que tengo el ángulo C, únicamente tengo que despejar el lado C. Puedo utilizar la tercera ecuación, en la cual se establece que el lado B, que es dato, sobre el seno del ángulo opuesto al lado B, que es dato, que es 83, es igual al lado C sobre el seno del ángulo opuesto al lado C, que en este caso es 52,32. Reemplazo los valores, despejo C y obtengo C igual a 9. Y ahí ya se resolvió los dos casos posibles para
la resolución de estos ejercicios por medio de la ley del seno. ¿De acuerdo? Recuerden, ley del seno y los dos casos para resolución. Van a ver que son muy automáticos, tienen que saber las fórmulas, pero bueno, tiene una utilidad muy grande para la resolución de triángulos, para cálculo de distancias y ese tipo de cosas que vemos siempre con trigonometría. ¿Está bien?